Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa habitual de los jueves, El Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. En El Envite todos los jueves abordamos la actualidad política. Vaya semana esta para España, para Canarias, el acoso de los mercados, Canarias con recortes en los presupuestos del Estado que le enfrentan a decisiones drásticas de las que estamos pendientes en las próximas horas. El sábado hay Consejo de Gobierno y en este contexto recibimos hoy al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y número 2 del Partido Socialista de Canarias, Francisco Hernández Espínola. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este envite. Es un placer. Con los compañeros periodistas. Comenzamos el envite, Emilia González, compañera, también con recortes de pelo. Emilia. Con recortes de pelo y con recortes de todo tipo, Carmelo. Es la palabra de las últimas semanas, diría, de los últimos meses. Es la semana, como decía Carmelo, de los recortes. Llevamos días hablando del mismo tema, del tijeretazo que ha hecho el gobierno español en los presupuestos generales del Estado para 2012. En Canarias el recorte es de casi 800 millones de euros. Se tendrán que tomar medidas excepcionales, según el propio Ejecutivo canario. Se habla de paralizar obra pública y, por lo tanto, de un aumento del paro. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, los agentes sociales y económicos han pedido hacer un frente común para defender el archipiélago. El gobierno canario no descarta acudir a los tribunales. Y esta noche también hablaremos del futuro Congreso del Partido Socialista, donde se despejará la duda de si el actual secretario general, José Miguel Pérez, continúa al frente del partido o se presentarán otras alternativas. José Miguel Pérez llegó a la secretaría hace 2 años y entró en el gobierno de Canarias tras las elecciones autonómicas de 2011, en virtud del pacto suscrito con Coalición Canaria. Hacía más de 20 años que los socialistas no formaban parte del gobierno. Las relaciones con el país vecino Marruecos será otro de los temas que abordaremos en el programa de hoy. El presidente de Canarias está de visita oficial para impulsar las relaciones comerciales con el reino alauí y mejorar las conexiones por mar y aire. Esta misma tarde ha sido recibido por el rey Mohamed VI. Bien, pues de estos y otros asuntos hablaremos esta noche en el envite con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Se encuentra con nosotros Enrique Bettencourt, subdirector de 7.7 Radio. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, Emilia. ¿Qué tal? Tomando respiro de la Semana Santa y tremenda esta que comienza. Llevamos 2 semanas para no tomar mucho respiro, ¿no? Terrible. La verdad es que sí, la verdad es que sí. También nos acompaña Sergio Gutiérrez, diario elhierro.es, si no me equivoco no te digo .com.es. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, Emilia, muy bien, muchas gracias. Muy bien, bienvenido. Nos acompaña Daida Rodríguez, redactora de Canarias 7. ¿Qué tal, Daida? Muy bien, bien allá. Semana ajetreada tú también, ¿no? Pues sí, movidita, pero yo con fuerza porque tomé unos días libres en Semana Santa, así que bien. Y te vino estupendamente. Exacto. Se te nota en la cara. Lo sé. Y nos acompaña Juan Manuel Pardellas, director de Diario de Avisos. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, buenas noches. Bueno, Muchas gracias. no te pregunto tu semana. La semana fantástica, como siempre, y con muchas ganas de empujar. Bueno, pues bienvenidos a todos, esperemos que lo pasen divinamente en este envite. Ya sabes, Carmelo, que también como nuestros invitados, como nuestro invitado y los periodistas nos acompañan 3 estudiantes de periodismo, que si te parece le das tú el saludo. Sí, vamos a saludar a 3 estudiantes de periodismo que hoy van a tener la oportunidad de preguntar y de titular lo que se diga, más importante, y de preguntar a nuestro invitado. Patricia de la Trouwer, muy buenas noches, Patricia. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña también Brenda Frenkel. Brenda, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Alberto Catalán. Alberto, muy buenas noches. Hola, Carmelo, buenas noches a todos. Gracias a los 3 y enseguida estaremos con ellos en la recta final para que pregunten a nuestro invitado. Por cierto, señor Espínola, usted ha escuchado las declaraciones que ha dicho el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Beteta, que le ha dicho a los trabajadores, funcionarios y trabajadores de empresas privadas que van a tener que irse olvidando del cafelito de media mañana y de leer el periódico, que hay que trabajar más y producir. ¿Qué le ha parecido? Pues unas declaraciones desafortunadas. Desafortunadas porque creo que los empleados públicos en general hacen su trabajo, son competentes, son buenos profesionales y me parece que insistir en este permanente San Benito de que los funcionarios no trabajan, que están pendientes de leer el periódico, que están pendientes de tomarse un cafelito, como ha dicho, creo que le hace un flaco favor al propio secretario de Estado, que debería actuar, creo que con mayor responsabilidad. Me parece que son unas declaraciones muy poco afortunadas. Muchas gracias.
Así empezamos con nuestro invitado, Emilia González, esta noche en la que empezamos hablando también de política, inevitablemente. Vamos a repartir la primera mano de las cartas. El Partido Socialista forma parte del Gobierno de Canarias desde las elecciones autonómicas de 2011. Coalición Canaria y PSOE firmaban un acuerdo de gobierno que daba a los socialistas 3 de las 8 consejerías que compondrían el Ejecutivo Autonómico desde junio de 2011. El PSOE canario no ocupaba cargos de gobierno desde abril de 1993, cuando se despedía de la presidencia Jerónimo Saavedra. En la actualidad, el PSOE se ocupa de las áreas de justicia, administraciones públicas, educación, igualdad, empleo, industria, energía y comercio. Un gobierno que tanto Coalición Canaria como socialistas aseguran que goza de buena salud, a pesar de las invitaciones del Partido Popular. Hace tan solo una semana, el ministro de Industria y presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, proponía directamente al PSOE formar gobierno junto a su partido en las islas. Vamos a escucharle. El Partido Popular ofrece al PSOE un pacto de gobierno para Canarias, un pacto de regeneración política para Canarias. Bueno, pues a pesar de esas invitaciones, Coalición Canaria y Partido Socialista descartan una ruptura de pacto, aunque ambos partidos tienen puestas también las miradas en los próximos congresos regionales, donde se decidirá la continuidad de sus líderes. En el caso del Partido Socialista, todavía no hay fecha decidida, la fijará el Comité Regional, que es el máximo órgano entre congresos. De ese futuro congreso saldrán las caras que formarán parte de los órganos más importantes de los socialistas canarios. Habrá que esperar para saber si el actual vicepresidente de Canarias, José Miguel Pérez, sale reelegido secretario general. Pérez llegó a la secretaría en marzo de 2010 en sustitución de Juan Fernando López Aguilar y tras ganar a su directo competidor Manuel Marcos Pérez. En unos meses se despejará la duda de si repite o habrá otras opciones para dirigir a los socialistas canarios. Bueno, pues esa es una de las preguntas que también suenan en la calle. Es el tema, sí. Nuestro invitado suena para ese congreso. La gente sabe que hablamos de economía, pero también de política, porque las dos cosas van en paralelo. Los partidos se preocupan de resolver los problemas, pero también de sus problemas, los problemas políticos. No les robo la pregunta. Venga, Enrique, con nuestro invitado, cuando quieras. No, en primer lugar, la falta de memoria que tienen algunas de las personas que intervienen en política, porque hablar de regeneración cuando he estado 14 años gobernando con el partido que abonó a ganar en los últimos 20, es falta de memoria, o impedir que el PSOE, cuando sacó 26 diputados, obtuviera la presidencia y ahora justificar que cuando se tienen 21 y es la fuerza con más votos, aunque con igualdad de escaños, hay que gobernar. Pues debía aplicarse de forma generalizada para siempre o hay un grave problema de memoria. Y de otra manera quería preguntar una cosa. Me llamaron la atención unas declaraciones hoy de un compañero suyo, de Arcadio Díaz Tejera, que dijo que los de izquierda estamos acoquinados. Acoquinado es, para no decir otra palabra un poquito más fuerte, ¿no? Parece que hace referencia al conjunto de la izquierda europea, el desastre que es hoy la izquierda en Europa, donde apenas gobierna, y quería preguntarle si ese congreso que ustedes van a hacer tiene entre los objetivos revitalizar a la izquierda desde la izquierda. Me refiero con un programa socialdemócrata realmente de transformación de la sociedad. Sin ninguna duda, nosotros tenemos una gran oportunidad en el congreso que vamos a celebrar próximamente para redefinir nuestro papel y nuestro espacio político en Canarias y sobre todo para lanzar mensajes muy claros y muy contundentes en una situación de crisis económica como la que tenemos, donde hay unos planteamientos, los del Partido Popular, los del gobierno del señor Rajoy, frente a esas políticas que suponen desde nuestro punto de vista y para la mayoría de los ciudadanos un desmantelamiento del estado de bienestar. Los socialistas españoles, los socialistas canarios, tenemos que tener un programa alternativo muy claro frente a esas políticas del Partido Popular. Y ese es un reto que tiene el Partido Socialista en Canarias. Por tanto, esta ocasión es una ocasión estupenda para revitalizar nuestro proyecto, para seguir cohesionando el partido. Van a discutir ideas y no entonces personas, quién va a gobernar o quién va a dirigir el partido. Las dos cosas, porque también hay que hablar de personas. En los congresos se habla de ideas, pero también hay que hablar de dirigentes y de personas. Pero no podemos desaprovechar una oportunidad como la tenemos, como esta que se nos presenta en el próximo Congreso del Partido, porque coincido con usted, la situación de la socialdemocracia en toda Europa es una situación de crisis, donde no ha sabido dar una respuesta alternativa a los gobiernos de la derecha que están implantados en la mayoría
de los gobiernos de la Unión Europea. Enrique ha bordeado la pregunta. Yo me imagino que Daida va a ir a la pregunta directamente. Sí, yo querría mezclar tanto los cantos de sirena del señor Soria como con el Congreso del Partido Socialista. En línea con lo que decía Enrique, todos somos desmemoriados, no solo los del Partido Popular. El Partido Socialista ha basado mucha parte de su oposición a críticas a Coalición Canaria. Me gustaría saber si en ese Congreso se produjera un cambio en el que, por ejemplo, pudiera estar usted o cualquier otra persona, si sí fuera posible ese pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, teniendo en cuenta que los factores personales que impedían ese pacto, el señor Soria y el señor José Miguel Pérez, quedarían fuera de juego. Querría saber, uno, si usted optaría a la Secretaría General y dos, si hubiera un relevo fuera el que fuera en el Partido Socialista, ¿sería posible que hubiera un pacto que dejara fuera Coalición Canaria? Le respondo a la primera pregunta. Yo voy a apoyar a José Miguel Pérez, que es el actual secretario general, y creo que va a ser candidato. De forma que si en las próximas semanas... ¿Usted cree que va a ser el candidato, el actual secretario general? Yo creo que va a ser candidato. Y si José Miguel Pérez es candidato, yo desde luego le voy a apoyar. Y lo he dicho en varias ocasiones, hoy una vez más lo reitero. En cuanto al posible pacto con el Partido Popular, no es una cuestión de personas. No es que José Miguel Pérez se pueda llevar mejor o peor con José Manuel Soria. No es un problema de personas. Es un problema de ideología, es un problema de concepción de la política en sí misma. Yo creo que en este momento, en el Partido Socialista, no hay en su militancia, en su base, en su estructura, en sus órganos, apoyos para romper el pacto de gobierno que existe en Canarias, con Coalición Canaria, y producir una alternativa que creo que sería a día de hoy muy minoritaria en el ámbito del Partido Socialista. Por tanto, no contemplo la hipótesis después del Congreso que se pueda producir una ruptura del pacto de gobierno y que pueda generarse una nueva situación política que llevase a un pacto con el Partido Popular. Pero en la línea, perdonen compañeros, ¿cree que José Miguel Pérez recabará suficientes apoyos para renovar su puesto? Porque teniendo en cuenta lo que pasó en el Congreso Federal, en el que ya se notaron bastantes divergencias y diferencias dentro del seno del Partido Socialista aquí en Canarias, ¿cree que conseguirá esos apoyos teniendo en cuenta las discrepancias internas que tienen ustedes? Todos los partidos tienen discrepancias. No conozco ningún partido que no tenga discrepancias. Y le digo más, que hayan distintas opciones dentro de un partido, que haya pluralidad, me parece que es sano y que es bueno. No creo que haya que criminalizar a ningún partido porque hayan distintas personas que tengan visiones diferentes sobre cómo atacar determinadas cuestiones o tácticas políticas a plantear ante determinados asuntos. No hay que confundir los congresos regionales con los congresos federales, son procesos distintos. José Miguel Pérez se presentó a secretario general hace 2 años, en el 2010, compitió en buena lid, ganó ese congreso, y si él decide repetir, creo que puede tener los apoyos suficientes para revalidar como secretario general del partido. No excluyo la posibilidad de que en el Partido Socialista se presenten candidaturas alternativas y que por tanto haya competición. Puede ocurrir esto, es probable, pero no veo eso como un problema. Recordemos que en un envite estuvo aquí el vicepresidente y José Miguel Pérez. Se le preguntaba abiertamente por eso en vísperas del Congreso del Partido Socialista, el Congreso Federal. Y entonces la clave era, si ganaba Rubalcaba, se consolidaba José Miguel Pérez, si ganaba Carmen Chacón, todo lo contrario. Era la clave entonces. Ahora estamos en el contexto en el que estamos. Juanma Pardella. Muy bien que lo hayas recordado. Buenas noches, señor Espínola, porque después de la victoria de Rubalcaba en Sevilla hay muchas de las voces de la militancia socialista que no entienden en absoluto cómo se ha retrasado tanto la convocatoria del Congreso Regional, dando tiempo precisamente a que los críticos de José Miguel Pérez se rearmen y aparezcan con ganas, ¿no? Usted sabe que hay voces muy fuertes en esa línea, ¿no? Es evidente que al PSOE no le conviene ahora abrir otra crisis más, en este caso interna, y menos en el seno del gobierno, debilitando la figura de José Miguel Pérez frente a un Paulino Rivero que, gracias a su batalla petrolífera, está ganando mucha popularidad y muchos adeptos. Y lo contrario sería ningunearlo y aplacar más la figura de José Miguel Pérez.
La pregunta concreta es, ¿a qué esperan para convocar oficialmente ya ese Congreso y anunciar la candidatura de José Miguel Pérez? Tengo entendido que el mes de julio se presta a mucho juego en este... ¿Podría ser más concreto? Siquiera como regalo a nuestros espectadores. Buena pregunta la suya. Le pide fecha. Yo creo que en la próxima semana el Partido Socialista va a dar el pistoletazo de salida. ¿Próxima semana? La próxima semana. El Partido Socialista va a dar el pistoletazo de salida para poner fecha al Congreso Regional. Tendremos una reunión de la ejecutiva del partido el próximo lunes y espero que a partir de ahí se establezca un calendario para que se reúna el Comité Regional, que es el órgano del partido que tiene que producir la convocatoria del Congreso, y que le pongamos fecha al Congreso. Espero además que no se retrase más, y yo soy partidario de celebrar el Congreso, si puede ser, en el mes de junio. Claro, que se habla del mes de julio o... No, finales de junio. Julio, como fecha de Congreso. Es que tenemos son temas orgánicos, internos, pero necesitamos, de acuerdo con los estatutos, 60 días desde la convocatoria por el Comité Regional. Si el Comité Regional se reúne dentro de 15 días, a partir de ahí hay que contar 60 días. Claro. Sergio. Buenas noches, señor Espínola. Buenas noches. Asistimos en los últimos días a una especie de inaudito afecto del señor Soria hacia el Partido Socialista en Canarias, con constantes invitaciones a pactar con ellos para gobernar Canarias, más allá de ideología, porque resulta un poco contraproducente, si me lo permite, que la derecha se alíe con la izquierda para gobernar una región. Partiendo de esa base, a mí me gustaría saber si esa insistencia del señor Soria finalmente va a hacerles a ustedes claudicar. No, en absoluto. Yo creo que todo responde a una táctica que, y por tanto a una cortina de humo que pretende que hablemos poco estos días de los presupuestos generales del Estado. Y han sacado este tema de forma recurrente. Hay que hablar de otra cosa distinta para distraer la atención de los ciudadanos, y entonces vamos a plantear un pacto con el Partido Socialista. Así se hablará poco de los presupuestos generales del Estado y el daño que le han hecho a Canarias esos presupuestos, y hablamos de cuestiones que tienen muy poco que ver con la realidad, con la sustancia, con lo probable. Esto creo que es la táctica que ha empleado el señor Soria, pero de verdad que no tiene ningún recorrido político esta operación en la que se ha embarcado. Si me permite, le voy a leer un titular. Soria nos atiende muchísimo más que el gobierno de Canarias. ¿Sabe de quién es este titular? De su compañero de partido y presidente del Cabildo del Hierro y diputado autonómico Alpidio Armas. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, la situación del Hierro es una situación compleja. En la medida en que en el Hierro se ha producido un pacto del Partido Socialista y el Partido Popular, que ha desalojado a Coalición Canaria, ¿no? Por tanto, es una isla que tiene un gobierno conformado por estas dos fuerzas políticas, Partido Socialista, Partido Popular, que obviamente, una vez que se ha producido ese desalojo de Coalición Canaria, que llevaba gobernando en la isla del Hierro durante muchísimos años, pues ha producido ciertos desajustes, y yo los reconozco. Cuando me reúno con Alpidio Armas, me pone de manifiesto en muchas ocasiones ciertos problemas en la relación existente entre el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias. Creo que muchos de los temas se aclaran en esas reuniones que tenemos, donde le doy respuesta de lo que está haciendo el Gobierno de Canarias en la isla del Hierro, que creo que ha sido sensible frente a los planteamientos que él en algunos casos hace y que no comparto. Le doy pruebas y le demuestro que el Gobierno de Canarias se preocupa de la isla del Hierro, y que a raíz de la erupción que hemos tenido recientemente, el Gobierno se ha preocupado, el Gobierno ha adoptado medidas de apoyo a los ciudadanos de la isla del Hierro en muchos aspectos importantes, como puede ser apoyo y ayuda y subvenciones a pescadores, a comerciantes, a personas que tuvieron que trasladarse desde la Restinga
a otros lugares de la isla, por tanto se le ha subvencionado con el pago de alquileres. En definitiva, yo creo que el Gobierno de Canarias ha tenido sensibilidad con los ciudadanos del Hierro. Por tanto, hay muchas cuestiones que no comparto, las hablamos internamente en el partido. De todas formas, creo que las relaciones día a día mejoran. Son los presupuestos, sin duda, las estrellas de esta semana y posiblemente de los próximos meses. Para que no caigamos en la trampa, que, como decía el señor Espínola, de que una cortina de humo nos impida hablar de los presupuestos, Emilia, el Gobierno y el Parlamento canario lo han hecho y es un tema central en este momento. Exactamente, eso te iba a decir, que la estrategia en este programa de momentos no va a funcionar porque vamos a hablar precisamente de eso. El pasado 30 de marzo, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy anunciaba un recorte de 27.300 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para 2012. Según palabras del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata de un ajuste muy duro, los más austeros de la democracia. En total, los presupuestos de este año bajarán casi un 10% con respecto al año anterior. Entre el resto de medidas ha llamado mucho la atención la amnistía fiscal que se pretende ofrecer para que aflore el dinero negro que se esconde en nuestro país. La última de las medidas de recorte anunciada esta misma semana, el ajuste de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. El fin último, según el Gobierno de Rajoy, es alcanzar un déficit del 5,3% en el Producto Interior Bruto. Recortes que en las islas harán sangrar aún más si cabe la economía. La dotación estatal que recibe Canarias sufre un recorte del 39% en 2012. El tijeretazo ha dado de lleno en la ficha financiera que Canarias pierde casi 800 millones de euros. La inversión directa en aeropuertos y puertos canarios sufrieron un descenso respecto al 2011 del 70 millones de euros. Se rebajan también las subvenciones al transporte aéreo o a las mercancías, que sufren un recorte de 37 millones respecto al ejercicio anterior. Igual situación se deduce del total de los convenios y transferencias en las que se encuentran, por ejemplo, carreteras, obras hidráulicas, ayudas al POSEI o infraestructuras turísticas. De 523 millones se pasa a 178, casi 300 millones de euros menos. En todas estas áreas los presupuestos se merman en 452 millones de euros que, sumados a la rebaja del sistema de financiación autonómica, hacen un total de casi 800 millones de euros menos para el archipiélago. La situación es tan grave que el tema ha llegado al Parlamento, donde todos los diputados, salvo los del Partido Popular, han pedido una revisión de las cuentas. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha dicho que hay que tomar decisiones excepcionales para garantizar los servicios básicos. Ha asegurado que se tendrá que paralizar obra pública y, por lo tanto, habrá más despidos. El vicepresidente y secretario general de los socialistas, José Miguel Pérez, ha afirmado que los recortes anunciados por Rajoy van a colocar a España en un salto atrás de más de 40 años. Y ha advertido que a Canarias la tendrán enfrente. El Partido Popular justifica los presupuestos por la necesidad de sanear algo que han heredado. El Ejecutivo canario ha anunciado que llegará a los tribunales en defensa de los intereses canarios. A la mayor parte de los diputados canarios se le suman los empresarios y sindicatos que en las islas que han pedido un frente común para defender los intereses del archipiélago. A esta escala de recortes se le une la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se reunía este mismo martes con Mariano Rajoy. Aguirre planteó al presidente del Gobierno español que las regiones devuelvan al Estado competencias en sanidad, en educación y justicia. Una devolución que podría suponer, según sus cálculos, un ahorro de 48.000 millones de euros. Una propuesta que no ha sido respaldada ni por los presidentes autonómicos de su propio partido. Por cierto, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tampoco ha recibido de momento al presidente canario, Paulino Rivero. Sí, está a la cola esperando. No sé si esa entrevista no tiene fecha todavía, no se ha hablado de que haya una fecha establecida. Y al señor Montoro, que es ministro del lío y también de lo suyo, de las administraciones públicas, ¿le ha pedido usted entrevista para verse? Sí, le he pedido entrevista y espero que cuando concluya este proceso en el que está inmerso ahora de elaboración y aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado, pues podamos tener esa reunión en Madrid. Pues estamos hablando de un tema, los recortes de los presupuestos del Estado, que han desembocado ya en que el Consejo de Gobierno el sábado se vaya a reunir, a ver qué va a pasar ahí, nos contará nuestro invitado sin duda, y que el Consejo Asesor del Presidente, sindicatos, empresarios y los miembros del Gobierno estén hablando de un pacto de Estado para hacer frente a este problema. Es un tema muy gordo. Enrique, adelante con las preguntas. Sí, porque en este caso vamos de Guatemala a Guatepeor. Quiero decir, teníamos ya un problema, que era la financiación autonómica, que hay un informe ahí de una profesora catalana, el informe Vox,
que demuestra que son 600 millones de euros al año menos lo que recibe Canarias, que no es poco. Y encima recibimos el palo de los presupuestos generales del Estado, coloca a la comunidad en una situación, creo que límite, que va a tocar sin duda a los servicios públicos. Ya que usted es el responsable del tema de las administraciones, da la impresión de lo que hace el Estado, sobre todo con este recorte último de más de enmienda a la enmienda de 10.000 millones de euros, es trasladar el problema a las comunidades autónomas, que van a ser las que van a tener que seguramente ejecutar miles de despidos entre personal laboral, no funcionarios, que es más difícil de tocar, pero sí entre las personas que no tienen, digamos, trabajo estable, interinos, sustitutos en educación, etcétera. O sea que la papeleta se la han pasado a ustedes. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que detrás de toda de estos acuerdos del Consejo de Ministros, de estos recortes que figuran en los presupuestos del Estado, hay también una visión ideológica. No se trata solo de aplicar un tijeretazo brutal a los servicios públicos esenciales, sino también en una operación de mayor calado desmantelar el Estado de las autonomías. Yo creo que hay un sector muy importante del Partido Popular que lo que quiere es aprovechar esta situación de crisis económica para desmantelar las comunidades autónomas. Esperanza Aguirre, por ejemplo. Y una operación mediática. Hay muchos periódicos nacionales de la derecha, el periódico ABC, el periódico El Mundo, La Gaceta, La Razón, Intereconomía, permanentemente están en una campaña de descrédito de las comunidades autónomas. Y evidentemente, como el Estado, en los presupuestos del Estado, no ha querido adoptar medidas referidas, por ejemplo, al capítulo 1, a los funcionarios públicos, lo que hacen es trasladarle esa papeleta a las comunidades autónomas para que sean las comunidades autónomas quienes tengan que aplicar medidas duras en todos los capítulos de los presupuestos. Por tanto, las medidas tienen que afectar a los servicios públicos esenciales, y esto es algo que nos preocupa muchísimo, porque ya hicimos un presupuesto en Canarias en el año 2012 muy difícil, aplicando la austeridad, el rigor, el control del gasto. Lo hicimos y logramos preservar la sanidad y la educación y los servicios sociales sin que esas grandes partidas disminuyeran. Pero eso no lo vamos a poder hacer ahora. Ahora tenemos que tocar todas las partidas presupuestarias, todos los capítulos, porque estamos hablando nada más y nada menos que de 800 millones de euros, de un total, para que los ciudadanos nos entiendan, un total del presupuesto de 6.700 millones. Por tanto, sobre un 12% de recorte. ¿Cómo vamos a hacer ese recorte? ¿Con ingresos, solo tocando los ingresos? ¿Impuestos? ¿Vía impuestos? Pues mire, tendremos que hacerlo. No nos gusta, pero la situación lo demanda, para intentar preservar estos derechos esenciales, estos servicios públicos esenciales. Pero no es suficiente con subidas de impuestos. Hay, por tanto, que ajustar el gasto. Ajustar el gasto significa reducir las partidas presupuestarias de los servicios públicos esenciales. Y lo vamos a tener que hacer, desgraciadamente. Es una papeleta muy difícil, muy complicada. La situación, por eso la hemos calificado de emergencia, es una situación límite, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los ciudadanos. Y lo que tenemos claro es que vamos a priorizar determinadas áreas. La primera, el empleo. Nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, preservar, mantener el empleo público. Primera medida. Segunda, tercera y cuarta medida. La sanidad, la educación y los servicios sociales y las políticas sociales. Esas son nuestras prioridades. A partir de ahí, el resto de las partidas presupuestarias no tienen este nivel de prioridad. No tienen este nivel de prioridad. Por tanto, se van a resentir más el resto de sectores que estos 4 que he citado. La situación, como digo, es muy compleja, muy difícil. Tenemos por delante unas semanas para deliberar, para pensar bien las decisiones, para acometerlas, y tenemos al menos la satisfacción de haber encontrado un respaldo político importante en el Parlamento. En el día de ayer, en las propuestas de resolución que se debatieron como consecuencia de una comunicación que ha presentado el Gobierno, hemos encontrado respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, que no ha querido sumarse.
y me parece que es una grave irresponsabilidad colocarse al lado del gobierno de Rajoy y no al lado de los ciudadanos de Canarias. Creo que pagarán esta enorme irresponsabilidad y esta forma de actuar en el que se han embarcado los populares en Canarias. Bueno, reflexión del consejero de Presidencia. El tono, yo creo que ha sido un tono también, lo hemos estado viendo todos de manera muy atenta, por la envergadura. Yo hasta pensaba que Spínola iba a estar al borde de, en fin, de dar un puñetazo sobre la mesa, porque le noté un tono ahí solemne, duro, preocupado. Las preguntas que van a venir a partir de ahora van a ser sobre esto. Me gustaría que afináramos más a ver en qué medida el gobierno el sábado va a tomar decisiones. Efectivamente, esa era la línea de mi pregunta. Yo quería saber exactamente qué es lo que se va a decidir, qué impuestos tienen previsto subir exactamente y en qué medida. Quería saber si está sobre la mesa el tema que está en otras comunidades autónomas ya sobre el copago farmacéutico, por ejemplo, y sobre su propuesta sobre el empleo. Va a ser un poco complicado porque si elimina sectores tan importantes como la obra pública, como medio ambiente, esas áreas tan destacadas, pues el empleo se va a resentir. Y en cuanto al empleo público, si va a tocar servicios esenciales porque no hay otra, como sanidad, educación, se están uniendo colegios, también habrá un recorte en esos interinos y laborales que ya no tendrán utilidad. Entonces me gustaría que confesara si realmente está también sobre la mesa la posibilidad de un recorte, aunque sea mínimo, de empleados públicos no funcionarios. Que el paro va a crecer es indudable. Lo reconoce hasta el propio Partido Popular. Si los convenios de carreteras, de obras hidráulicas, de infraestructuras de todo tipo, el PIEC, tienen unos ajustes brutales, como ha ocurrido. Si han desaparecido el PIEC para infraestructuras educativas, si ha desaparecido todo el dinero que venía a Canarias para el POSEI, el dinero del POSEI desaparece por completo. Eso, evidentemente, todo ese conjunto de medidas que ha tomado el gobierno de España va a tener un efecto demoledor. Es que en el convenio de carreteras teníamos una previsión en el presupuesto que aprobamos hace poco tiempo de 200 millones y ahora van a venir 69 millones. Claro, es que son unos recortes brutales y las obras estaban en marcha, adjudicadas. ¿Qué va a ocurrir ahora? Tendremos que recurrir probablemente a los tribunales porque esos convenios están firmados y suponen obligaciones para las dos partes. Y el gobierno de Canarias no va a dejar tirados a los ciudadanos de Canarias. Nosotros vamos a defender a los canarios. Pero absolutamente. Por tanto, ¿que va a haber incremento del paro? Sí, sin duda. Lo que yo he dicho sobre el empleo público es que vamos a intentar, en la medida de lo posible, mantenerlo y preservarlo. Ese es nuestro objetivo. ¿Que habrá que tomar medidas en lo que es el capítulo 1, que son los gastos de personal de la comunidad autónoma? Sí, ya le digo que sí. Vamos a intentar negociar con los sindicatos. Vamos a buscar complicidades. Vamos a exponerle a todos los agentes económicos y sociales de Canarias cuál es la situación. Porque lo que no vamos a hacer es, vamos a resolver estos problemas gravísimos que tenemos despidiendo a los laborales de la comunidad autónoma, vamos a poner en la calle a no sé cuántas personas. No, eso no lo va a hacer el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias tendrá que hacer un ajuste en los gastos de personal. Pero vamos a sentarnos con los sindicatos a ver cómo producimos el menor daño posible. Vamos a ver cómo podemos preservar el empleo, a lo mejor reduciendo jornadas para no hacer despidos. Bueno, pues mire, esa podría ser una fórmula. Y como esas, otras muchas que tenemos que discutir en el seno del gobierno en las próximas semanas. Por tanto, el objetivo está claro. En lo que se pueda vamos a mantener el empleo público. Pero sabemos que con una reducción de 800 millones no vamos a poder hacer lo mismo que hasta ahora hemos hecho. Omar Pardellos. Sí, entonces son 800 millones, ¿no? Porque es que yo me he leído los presupuestos, los canarios, los del Estado y todos ustedes, es decir, la clase política, unos hablan de 300, otros de 400, otros de 1000 en los últimos días. Usted certifica que son 800 al final. Bueno, es que se manejan... Esto es solo un KitKat, ahora le hago la pregunta. Sí, se manejan muchas cifras distintas. Porque, en fin, no se habla siempre de lo mismo. A veces se habla de un recorte de 453 millones, por ejemplo.
Antes se planteó esa cifra. 453 millones significa la reducción respecto de 3 materias, que son sanidad, educación y servicios sociales. La reducción de esas 3 grandes áreas respecto del año 2011 son 453 millones menos. Pero eso no es todo el recorte. Por eso, o sea, que puede llegar la cifra que se maneja es en torno a 800 millones. Y se lo voy a poner fácil, o en su caso difícil, es decir, tanto tiempo esperando para entrar en el gobierno de Canarias, y lo lógico y lo responsable en un gobierno en esta situación económica es reducir, es decir, reducir el número de consejerías, reducir el número de cargos, de altos cargos, sí, reducir el número de asesores. Primer envite que le lanzo. Y segundo, dado que usted lleva materias que no son estrictamente sensibles, como sanidad, educación y servicios sociales, me imagino que podrá anunciar que va a desmantelar o a dejar en su mínima expresión a la policía autonómica, por ejemplo. No depende de su departamento, yo me adelanto a... es un tema que no depende, pero hay otras áreas, claro. Claro, o, por ejemplo, ¿qué pasará con esta misma casa, con la Radio Televisión Canaria? Nosotros tenemos por delante ese trabajo, o sea, tenemos por delante el trabajo de hacer el ajuste de todos los capítulos, de todos los programas presupuestarios. Tenemos que partir de cero, porque hay que hacer una reducción de 800 millones, luego lo vamos a tocar todo. Y ya dije cuáles son las principales prioridades del gobierno, donde vamos a poner el acento para que los ciudadanos en su inmensa mayoría tengan educación, tengan sanidad y tengan servicios sociales. Lo demás pasa a ser secundario. Y usted ha citado algunos elementos que son muy recurrentes, como la Policía Canaria. Por cierto, ¿depende o no de su...? No depende de mi departamento, depende del Departamento de Economía, Hacienda y Seguridad, pero hay que también partir de la base que las personas que trabajan en la Policía Canaria pues son funcionarios públicos y a los funcionarios no se les puede despedir. El gobierno lo que ha dicho es que, desde luego, en esta circunstancia la Policía Canaria no se va a incrementar. El coste, para que también sepan los ciudadanos, el coste que representa la Policía Canaria en este momento está en torno a, pueden ser 5 millones de euros. Estamos hablando que nos faltan 800 millones de euros. Pero en todo caso también habrá que tener en cuenta que esa política de austeridad hay que llevarla también a la Policía Canaria y a todas las políticas, a la propia Televisión Canaria, que por cierto tiene ya también un presupuesto muy ajustado. Pero no hay ninguna partida que no va a ser objeto de análisis y reconsideración en su caso. Brevemente, Sergio. No, señora Espínola, y si en lugar de reducir lo que se está hablando ahora, se reduce el número de parlamentarios, por ejemplo, ¿el gobierno de Canarias no se ha planteado reducir el número de diputados en el Parlamento Canario? El número de parlamentarios está en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, y por tanto habría que revisar ese Estatuto de Autonomía. Pero francamente eso es algo que no se contempla. No pensamos nosotros que los problemas de Canarias se van a solucionar modificando el número de parlamentarios. Creemos que Canarias tiene un número de parlamentarios adecuado. Tiene 60 parlamentarios para una población de más de 2 millones de habitantes. Le puedo decir que Baleares tiene 59 parlamentarios con 1 millón menos de habitantes. Bien, por poner un ejemplo. Estamos en el envite, hemos abordado los temas yo creo esenciales en política, en materia de presupuesto. No nos queremos olvidar de la actualidad más inmediata. Hoy el presidente del gobierno, Emilia, el presidente canario, está en Marruecos. Exactamente, está de visita. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, inició hoy una visita de 2 días a Marruecos para mantener varios encuentros con los principales representantes del gobierno marroquí. El objetivo principal, impulsar las relaciones comerciales con el país vecino y mejorar las conexiones por mar y aire. La presencia de empresarios y representantes de las islas, de las patronales canarias en Marruecos, permitirá identificar proyectos en los que pueda participar también empresas de las islas. Los planes de cooperación con el país financiados con fondos europeos estarán también entre las prioridades del gobierno de Canarias.
Las relaciones Canarias-Estado no pasan por su mejor momento, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, son varios los asuntos que mantienen enfrentados a ambos ejecutivos, como es el caso de la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a las prospecciones petrolíferas cerca de Lanzarote y de Fuerteventura. Desde el Ministerio de Industria se asegura que las catas beneficiarán directamente a la economía del archipiélago. La sociedad canaria salía a la calle el pasado mes para rechazar de forma masiva la búsqueda de petróleo, mientras el gobierno de Canarias ha anunciado que pondrá un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para impedir una decisión que asegura puede hipotecar el futuro de las islas basado en sus recursos naturales. Y otro de los temas en los que difiere el Ejecutivo canario y el español es el de las tasas aéreas. La subida de las tasas aeroportuarias se notará. Hay mucho en Canarias, según ha dicho esta semana Exceltur. La patronal turística estima que dejarán de venir a las islas más de 230.000 turistas y más de 2.087.000 personas elegirán otro destino diferente a España para pasar sus vacaciones, un descenso que además provocará que se deje de ingresar más de 1.600 millones de euros, que es lo que gastarían estos turistas en el país. Y dentro de los recortes presentados en los presupuestos generales para este año 2012, el Ejecutivo de Rajoy también ha presentado una reforma en materia de justicia. Entre las medidas establecidas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón se incluye la implantación de una ley de tasas, una medida que trae consigo el copago judicial y a la que el Gobierno de Canarias se ha opuesto. Para el consejero de Justicia, Francisco Hernández Espínola, la reforma creará una justicia para ricos y otra para pobres. Además, asegura que terminará con los grandes pactos establecidos entre las grandes fuerzas políticas desde hace años. Bien, pues estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar esta noche en el Envite. Uno de ellos es de justicia, directamente depende de nuestro invitado. Recordemos que el presidente canario ha estado en Marruecos, se ha entrevistado, ha sido recibido por el rey, Mohamed VI, en medio de todo el tremendo follón que se produjo días atrás sobre las prospecciones petrolíferas y también las relaciones bilaterales. Es un tema que sin duda siempre es recurrente, pero muy importante para Canarias, vecina de Marruecos. Comenzamos por Sergio, con preguntas sobre este último paquete. Sergio. A mí me gustaría saber, señor Espinal, yo creo que hay determinada cierta hipocresía, noto yo, de lo que con el tema de las prospecciones petrolíferas. Usted me va a disculpar que vuelva a recabar sobre el mismo tema y vuelvo a preguntarle por qué es quizá el tema que más domine, que es la política insular, es decir, la del Hierro, de donde yo soy. Ya mis compañeros les van a preguntar por política regional, que están más duchos en este tema. Mire, yo veo cierta hipocresía en determinados miembros de su partido al decir no a las prospecciones petrolíferas, pero y luego, en el caso del Cabildo del Hierro, no aprobar una moción de solidaridad con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué le parece? Yo desconocía que no se hubiese aprobado en el Cabildo del Hierro esa iniciativa, pero sí que me consta el compromiso y el planteamiento claro del presidente del Cabildo del Hierro. Estuvo en la manifestación de Lanzarote, estuvo conmigo, estuvimos ahí. Hablé con él de este asunto y me dijo que su posición política y la del Partido Socialista en el Hierro es la de apoyar la posición del partido, que es contraria a las prospecciones. No sé incluso si tiene pensado como Partido Socialista en el Cabildo del Hierro presentar una iniciativa, la misma que el Partido Socialista está planteando en todas las instituciones de Canarias. Por tanto, no sé el motivo concreto que se ha producido ahí, desconozco esa situación, pero sí que le digo que el Partido Socialista en toda Canarias tiene la misma posición, en el Hierro también, y que el presidente del Cabildo públicamente se ha comprometido en un no rotundo a las prospecciones, porque en la manifestación que asistió conmigo hizo declaraciones en ese sentido. 2 o 3 días después no se aprobó esa moción de solidaridad con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, presentada por la agrupación independiente de Coalición Canaria. No, eso no lo sabía, pero lo que sí sé, porque he hablado con ellos, que el partido en la isla del Hierro tiene la misma posición que no se lo digo por nada, señor Espino, sino que choca un poco que el partido sea firme, su partido sea firme en el rechazo a las prospecciones petrolíferas y luego vaya viendo estos coletazos, ¿no? Ya le digo, no sé cuál es el motivo por qué no se ha aprobado la moción, pero la posición política del partido en el Hierro y en Canarias es inequívoca, clarísima. Y probablemente haya un posicionamiento en las instituciones, en todos los ayuntamientos del Hierro,
en la línea de rechazar las prospecciones. Juan Manuel Pardellas. Sí, es cierto que las nuevas medidas aplicadas por el Ministerio de Justicia han creado muchísima polémica. Hay prácticamente, como ocurre en todo en este país, hay dos países opinando sobre la misma cuestión, pero también es cierto que había que hacer algo en el sistema judicial. Se ha judicializado mucho todo lo que son las relaciones entre personas, ¿no? En todo caso, en su área concreta, por ejemplo, el proyecto de comarcalización queda paralizado con todos estos recortes. ¿Cuáles son los recortes en los que usted está pensando o que serían lógicos desde su punto de vista en el terreno judicial? Seguramente alguna ampliación de alguna obra quedará en el dique seco, pero aparte de eso, ¿en qué lo vamos a notar? Bueno, lo primero que quiero expresar es mi cierta sorpresa con la política que ha llevado a cabo el nuevo ministro de Justicia, porque venía precedido en sus cargos anteriores como alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad Autónoma de ser una persona conciliadora, negociadora, y sin embargo ha entrado en el ministerio como un elefante en cacharrería. Es decir, la inmensa mayoría de las propuestas que ha hecho, en fin, han suscitado una gran polémica nacional en temas de igualdad, en temas referidos a conflictos que recientemente ha planteado con el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, para nuevas plazas de jueces y fiscales, que el Ministerio ha decidido que no haya incremento alguno, es decir, 0 plazas de jueces y fiscales, y ahí ha chocado con el Consejo General del Poder Judicial, que se lo ha recriminado. Otros proyectos como este que se ha planteado de las tasas también ha sido muy polémico, porque no solo va a encarecer el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino lo que a nosotros nos parece grave, y por eso lo hemos rechazado, puede dar lugar a una cierta situación de indefensión, en la medida en que hay muchas personas que no tienen recursos, que no van a ir a los tribunales en segunda instancia porque no pueden pagar las tasas, ¿no? Y eso nos parece grave. No creemos que no es la solución. Pero usted, ¿dónde va a recortar? ¿Dónde va a recortar en su área? Nosotros en justicia tenemos dificultades, obviamente. Teníamos en marcha un plan de infraestructuras judiciales que vamos a concluir con 2 grandes obras que tenemos en marcha, que es el nuevo edificio judicial de La Laguna, que se terminará este año, en el 2012, y el nuevo edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Una obra impresionante que también finalizará a finales del año 2012, y en el año 2013 estarán operativas esas 2 nuevas sedes. Para lo que resta del año 2012 no vamos a acometer nuevas obras judiciales. No podemos, el plan de infraestructura se va a paralizar. No hay posibilidad material porque no hay recursos en la consejería para producir. Hay algunas necesidades, evidente que las hay. Nos gustaría construir un nuevo palacio judicial en la isla de Fuerteventura. Lo necesita. En Santa Cruz de Tenerife querríamos que hubiese un nuevo edificio judicial, porque tenemos muchas dependencias judiciales que no están en el edificio principal, sede del Palacio Judicial de Santa Cruz de Tenerife. Pero en este momento no es posible. Tenemos que, por tanto, trabajar con los recursos que tenemos y, por tanto, con locales alquilados y esperar mejores momentos, mejores tiempos. Estamos muy mal de tiempo, así que unimos las 2 preguntas, Daida y Enrique, que seguramente querrán preguntar. Daida, adelante. Bueno, me llama mucho la atención el descontrol que tiene el partido en el Hierro. No, usted no sabe nada de lo que pasa allí. Cada vez que le preguntan algo, Alpidio va como por libre, el señor Alpidio Arma va por libre. Bueno, no, estoy de acuerdo. Como usted comprenderá, yo no voy a conocer todas y cada una de las propuestas que se debaten en un cabildo. Propuestas de resolución. Yo le digo cuál es la posición política del partido en el Hierro y en Canarias, y es la misma. El caso del tema de las prospecciones petrolíferas no me preocupa tanto la posición unánime que presentan ahora, sino que anteriormente el propio José Miguel Pérez ya dijo que haría las prospecciones petrolíferas con los ojos cerrados. Me gustaría saber de dónde nace esa oposición a las prospecciones petrolíferas, si es un problema de competencia, de que no han sido ustedes los que lo han decidido y por eso les molesta tanto. Y también quería saber si en el viaje a Marruecos se ha hablado eso entre el presidente del gobierno y el rey Mohamed VI, si se ha hablado sobre ese tema. Le sumamos la pregunta de Enrique, no sé si irá por petróleo o si irás por otra vía. Aprovechando el tema de la contrarreforma, no solo judicial, sino autonómica, ¿no?
lo que ha planteado Esperanza Aguirre, falsificando la realidad, porque los datos demuestran, por ejemplo, que el 80 y pico % de la deuda española es del Estado central, no de las comunidades autónomas, y que en cambio son las comunidades autónomas las que hacen el gasto público mayor, pues son los que llevan los servicios sanitarios, educativos, etcétera, ¿no? ¿Es un globo sonda o es un intento de la derecha de volver hacia la España de 40 años atrás? Le pido aquí sí brevedad, tanto sobre petróleo y sobre la el tema contrarreforma. de las prospecciones. El Partido Socialista, y quiero recordar la historia, ha tenido una posición muy clara, especialmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tengan en cuenta que el decreto del 2001, el Real Decreto del 2001, que permitió que Repsol hiciera concedió esos permisos de investigación, fue recurrido por el Partido Socialista de Lanzarote. Por tanto, nuestra posición histórica ha sido contraria a las prospecciones, no es algo nuevo. El Partido Socialista en Fuerteventura y en general en Canarias ha tenido una posición contraria. No ha habido, por tanto, ningún bandazo en esta materia. Segunda pregunta que me hacía sobre la visita del presidente, la visita del presidente a Marruecos. Bueno, yo desconozco porque la reunión ha tenido lugar esta misma tarde con el rey, el contenido. Lo que sí quiero indicarle es que es muy conveniente para Canarias tener buenas relaciones con todos los vecinos y que haya una relación institucional con el Reino de Marruecos y todos los países del África subsahariana. Por eso creo que tenemos que incrementar la cooperación con el Reino de Marruecos. Creo que debemos mejorar la conectividad. Es uno de los elementos esenciales de la visita del presidente, mejorar la conectividad tanto marítima como aérea y todo lo que significa incremento del comercio entre Marruecos, Canarias, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y el resto de países de la zona. Nos parece que es muy positivo para la economía de Canarias. Por tanto, yo espero que el resultado de esa visita sea, en términos generales, satisfactorio para los intereses generales de Canarias. Por último, la posible contrarreforma autonómica. Yo estoy convencido que sectores muy serios, muy importantes del Partido Popular quieren modificar el sistema que nos dimos en la Constitución española. La Constitución, ¿no? En la Constitución española. Y eso me parece gravísimo. Es romper el pacto constitucional. Y ahí nos van a tener enfrente a todos, a la mayoría, creo que a la inmensa mayoría de los españoles. Creo que este es un modelo que ha dado muy buenos resultados, que España ha progresado en estos últimos 30 años como nunca. Creo que hay que preservar, hay que mejorar, eso sí, hay que perfeccionar el Estado autonómico. Lo que no hay que hacer es derruir el Estado autonómico. Ahí nos encontrarán siempre enfrente. Hay que decir también que el presidente Rajoy no se alineó con Esperanza Rajoy después de esa entrevista en la que ella le dijo que por qué no devolvían las comunidades sanidad, justicia, etcétera, y educación. El presidente de momento ha dicho que a eso no se apunta. ¿Sabe usted que ahora se tiene usted que apuntar a las preguntas del fototest de Emilia González? Prepárese usted. Bueno, yo de todas formas le voy a pedir que me diga su opinión sobre las fotografías que van saliendo. Vamos con poco tiempo, así que vamos con la primera ya. Bueno, se ha hablado bastante del ministro, de José Manuel Soria. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que ha decepcionado a muchísimos canarios, ¿no? Porque siempre es positivo que haya un ministro canario en el gobierno de España, pero es que desde que ha llegado al gobierno no hemos tenido más que problemas y conflictos con Canarias, por tanto, una decepción. ¿Cree que aguantará los 4 años en el ministerio? No me gusta hacer pronósticos de esa naturaleza. No le deseo en lo personal mal a nadie, tampoco a él, por supuesto, y espero que acierte por el bien de España y de Canarias. Bueno, vamos con la siguiente fotografía. Pues, Paulino Rivero, presidente de Canarias. Bueno, en este momento es el presidente del gobierno con el que trabajo codo con codo. ¿Son buenas las relaciones? Son muy buenas. ¿Son mejores que cuando estaba el antiguo secretario general? Sí, sin duda, sin duda. Sí, son buenas relaciones las que tenemos en el gobierno. El gobierno, además, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido cohesionando, en parte porque los embates que hemos recibido del Partido Popular y del Gobierno de España han provocado un mayor grado de unidad y de solidez del gobierno. Por tanto, el presidente dirige el gobierno y creo que lo hace de una manera acertada, logrando la cohesión interna de todo el Ejecutivo. Se ve un pacto firme, por tanto. Sí, vamos con la tercera fotografía. Bueno, pues lo acabamos de nombrar, Juan Fernando López Aguilar, antiguo secretario general de los socialistas canarios. Yo creo que es un referente del partido, lo fue en Canarias, ahora tiene un cargo importante como eurodiputado
y desde luego en la etapa que estuvo en Canarias logró un resultado como secretario general y como candidato, un resultado excelente. He trabajado codo con él y creo que hicimos un trabajo magnífico en Canarias en esos años que compartimos responsabilidades en Canarias. ¿Cree que regresará a las islas? Pues mire, más bien creo que no. Yo creo que él tiene intención de estar en la política nacional y en la política internacional. Nunca se ha destacado por interesarse demasiado por la política canaria. Bueno, vamos con la siguiente fotografía. Santiago Pérez, también componente de sus filas, es componente de sus filas, ahora en Socialistas por Tenerife. Sí, bueno, Santiago Pérez creo que últimamente se equivoca bastante y creo que el principal error político que ha cometido fue dejar el Partido Socialista. Ese es el principal error. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cree que le hizo daño al partido por dejar el...? No, creo que se ha hecho daño a él. Se hizo daño a él. Bueno, vamos a seguir con la siguiente fotografía. Bueno, pues lo hemos también nombrado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Pues un ministro que ha iniciado una andadura con muchas polémicas. Creo que debe tener en cuenta que la justicia es un servicio público fundamental sobre el que hay que pactar. Y creo que debe preservar y debe procurar que hayan pactos nacionales en justicia, porque esto es algo que ha venido funcionando a lo largo de muchas legislaturas y que él debe mantener en las reformas que se van a iniciar ahora. Usted se refirió antes a él como que había un cierto cambio de actitud respecto de cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué le pareció a usted el rifirrafe que tuvo con la diputada canaria Patricia Hernández? No sé si lo siguió. Sí. Creo que quedó en evidencia, creo que estuvo magnífica la diputada Patricia Hernández y que colocó las cosas en su sitio. Creo que, en fin, se ha equivocado mucho en relación a temas de igualdad y como el tratamiento que le ha dado a las mujeres en general. Bueno, pues vamos con la siguiente. Muy bien, pues la Bolsa de Madrid que no para, bueno, en general la Bolsa que no para de darnos sustos con esa prima de riesgo disparándose. ¿Cree finalmente que será intervenida España? Creo que no. Creo que no. Ya lo dijo Felipe González, ¿no? Creo que no. Y coincido con Felipe González, que sí creo que si España tuviese que ser rescatado, tendría que ser rescatada toda Europa y que el euro... Desde luego está sonando muchísimo, el euro por lo menos están soltando. Se hundiría. Yo creo que España no va a ser rescatada, yo creo que España va a salir adelante, pero creo que hay que cambiar de política. Solo con austeridad, solo con la tijera en la mano, no vamos a salir. Es necesario implementar políticas de estímulo económicas como hacen otros países que está dando resultados, como por ejemplo Estados Unidos. Muy bien, pues vamos con la siguiente fotografía y no con la tijera en la mano, pero sí quizás con una escopeta. El nieto del rey pues ha resultado herido esta misma semana, Felipe Juan Froilán. ¿Qué le parece a usted que un niño pueda tener un instrumento de esas características con tan poca edad? Yo creo que el padre de Froilán debe darle otro tipo de juguete. De juguete, una Nintendo quizás. ¿Cree que será sancionado? Pues sí, y creo que además es justo que sea sancionado. Un niño de 13 años no puede tener una escopeta en la mano. Bueno, y le cogió el pie, porque si le llega a coger otra parte de puerta o a otra persona. Pudo haber una desgracia, y puede ocasionado una desgracia mucho mayor. Sí. Muchísimas gracias. Estas han sido las fotos de este Miti de la noche. Carmelo, cuando quieras. Emilia, que está más guapa que nunca, después de los recortes de pelo, es unánime el foro del Envite. Da gusto. Es el momento en el que los y las estudiantes de periodismo pues también tienen su oportunidad de titular, darnos la noticia de esta noche y además preguntar a nuestros invitados. Les voy a pedir brevedad como siempre y a nuestro invitado también. Nuestro invitado sabe que responderá a las 3 preguntas en su conjunto, globalmente. Patricia de la Tower, tu titular y tu pregunta. Bueno, pues mi titular es: Canarias al límite se resiente con 800.000 euros menos. Esto se traducirá en un 12% de recortes, despido fácil e incluso se llegarán a tocar los servicios esenciales, así como subirán los impuestos. Una situación grave y urgente que, como ha comentado nuestro invitado, debemos solucionar de manera urgente. Y a mí me gustaría preguntarle sobre el viaje que ha hecho el presidente del gobierno. Paulino Rivero ha visitado Marruecos para impulsar las relaciones comerciales e introducir a las empresas canarias en este mercado comercial. ¿Cree usted que realmente se tratarán estos temas o más bien se centrarán en las prospecciones petrolíferas y que afectan, este tema que afecta de lleno a estos dos países y que puede llegar a generar un conflicto de intereses? Muchas gracias, Patricia.
Enseguida te responderá nuestro invitado, Brenda Frenkel, titular y pregunta. Adelante. Mi titular son palabras textuales del señor Spínola, que dijo: tenemos que tocar todos los partidos presupuestarios. Es realmente duro que las soluciones que se planteen ante la crisis que estamos viviendo sea recortar en sanidad, educación y servicios públicos, en vez de realizar recortes entre los altos cargos políticos de Canarias. En cuanto a la pregunta, y aunque no sea competencia directa del gobierno de Canarias, el señor afirmaba que en vez de crear nuevos juzgados, que reforzarían los juzgados actuales que mayor trabajo tienen, ¿no? Y el problema está en que Canarias se sitúa entre las 3 comunidades autónomas con más violencia de género en toda España en el año 2011. Entonces, ¿no cree que estos juzgados serían de obligada creación? Pues muchas gracias, Brenda. También responderá a nuestro invitado enseguida. Alberto Catalán, titular y pregunta. Mi titular no es una cuestión de personas, sino es un problema de ideología. Diciendo esto, queda claro que se postula en contra de la posible unión propuesta por José Manuel Soria entre el Partido Socialista Canario y el Partido Popular. Por lo tanto, le pregunto qué opina acerca de las declaraciones de Paulino Rivero en las que dijo que se trataba de una conspiración por parte del actual ministro de Industria en contra del gobierno canario. Con 3 preguntas, gracias también, Alberto. Señor Spínola. Responde usted, si está amable. ¿El viaje a Marruecos será solo para hablar de petróleo? Dada la violencia de género, en fin, habría que crear juzgados especiales y la conspiración que decía el presidente del gobierno sobre las ofertas de Soria a ustedes. No, ya dije antes que la visita no va a girar exclusivamente con el tema de petróleo. Supongo que será un asunto que, al ser recurrente y de actualidad, saldrá en las conversaciones que tenga con el rey, con el gobierno de Marruecos. Pero yo creo que la visita tiene un aspecto central, que es el referido al impulso del comercio, al impulso de la conectividad del transporte y la mejora de las relaciones entre Canarias y Marruecos. Violencia de género. Violencia de género, el gobierno de Canarias hace un esfuerzo impresionante en favor del apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Hemos destinado este año 5 millones de euros. Estamos firmando convenios con todos los cabildos insulares para mantener la red de asistencia a víctimas de violencia de género. Y de verdad no es preciso en este momento incrementar el número de juzgados de violencia. No es necesario porque, digamos, la litigiosidad que existe no demanda un mayor incremento de juzgados. Lo que hace falta es mantener la red de servicios y esa está perfectamente cubierta con las dotaciones de estos 5 millones de euros que destina el gobierno de Canarias y más de 4 millones que aportan los cabildos insulares. Conspiración del señor Soria, según Paulino Rivero, al ofrecerles a ustedes el pacto para desalojar a Coalición Canaria. Bueno, yo creo que lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular pretende abrir una brecha en el pacto, claramente, ¿no? Y no lo va a conseguir, lo hemos dejado muy claro. El Partido Socialista va a mantenerse en el gobierno de Canarias y creo que cualquier tipo de treta que intente el señor Soria no va a tener resultado. Muchas gracias. Estamos ya en la recta final. Saben ustedes que es habitual que ahora son los 30 segundos de cada periodista y de nuestro invitado. Empezamos por Enrique, 30 segundos invite para editorializar lo que te... Sí, aunque parezca un poco extraño, quería felicitar al señor Rajoy por sus medidas en el tema sanitario del recorte, porque van a suponer mayor mortalidad y menor esperanza de vida, con lo que vamos a cumplir con el FMI, que ha dicho que hay un riesgo que la gente viva más de lo esperado. Que somos vanguardia mundial en limitar la vida de la gente. Y en serio, las condiciones sanitarias van a ser terribles y en el caso de educación, que me preocupa muchísimo, la subida de ratios, o sea, de más alumnos por clase, va a suponer no que los buenos alumnos y los excelentes tengan problemas, que esos triunfan incluso con malos profesores, sino que los chicos y chicas con menos recursos económicos estén abonados al fracaso escolar. Me parece unas decisiones muy graves. Gracias, Enrique. Daira. Bueno, yo creo que hay que llamar la atención que en esta situación de crisis económica exista una tensión tan grave entre las relaciones del gobierno de Canarias y el gobierno del Estado. Yo creo que alguien tiene que bajar el labio y ceder un poco, porque desde luego no se puede negociar, no se puede dialogar, ni se puede conseguir nada para Canarias si tanto la parte del Estado como la del gobierno de Canarias está completamente enfrentada y hay oídos sordos. Yo creo que alguien tiene que ceder y que, pues si tiene que ser el gobierno de Canarias, que debería dar un paso al frente para intentar rebajar esa tensión. Son reflexiones
intervenciones que, si nuestro invitado desea, incorpora en su intervención final. Pero, en fin, son hechas por los compañeros. Juan Manuel Pardellas, tu turno, 30 segundos. A mí me ha quedado pena de no conocer la opinión de nuestro invitado respecto a las mociones de censura, la de Arico, que ya es prácticamente una realidad, y todas las que sabemos que se están cocinando y que pueden generar distorsiones en el pacto, y saber si se ha convocado la comisión de seguimiento del pacto. Por supuesto, me gustaría saber por qué se levantó el PSOE del gobierno, del Consejo de Gobierno, en el famoso concurso de radio, y sobre todo si vamos a ver un adelgazamiento en esta legislatura de la administración autonómica. Pero está claro que tendremos que volver a invitar. Otro invite. Pero queda dicho, ¿no? Sergio. Sí, a mí me gustaría hacer un llamamiento a las administraciones canarias en general, a las herreñas en particular, y a la sociedad canaria también, para entre todos aunar esfuerzos. Y en la medida de lo posible hay que denunciar públicamente el retroceso histórico que están sufriendo las comunicaciones en la Isla del Hierro, donde, aparte de lo caro que resulta ir o salir del Hierro, ahora nos están recortando cada vez más o eliminando frecuencias y conexiones. Iniciativas como la denuncia pública hecha días atrás por HI Coalición Canaria, o la aprobación por unanimidad por parte del Parlamento de Canarias a propuesta del Partido Popular de declarar la obligación de servicio público en la línea marítima aérea con el Hierro-La Palma, debe ser el punto de partida para, como digo, aunar esfuerzos y sacarnos de este retroceso histórico en lo que estamos sumiéndonos los habitantes del Hierro. Gracias, Sergio. Es su turno ahora, señor Espínola. Tiene usted 30 segundos con un poco de flexibilidad. ¿Ha escuchado lo que han dicho y lo que usted desea? Sí, bueno, yo no tengo tiempo para contestar a muchas de las preguntas que me han formulado, así que si usted me invita otro día podemos aprovechar y este tipo de cuestiones tratarlas. Yo quería finalmente hacer una intervención para decirles a los ciudadanos de Canarias que la situación que vamos a vivir en los próximos meses va a ser muy difícil, muy complicada, pero que el gobierno de Canarias va a intentar estar a la altura de las circunstancias, al lado de los que menos tienen, los que más necesidades sufren, que vamos a hacer un esfuerzo tremendo para tratar de que sigan teniendo los derechos básicos, los servicios básicos fundamentales puedan estar cubiertos. Sabemos que esta situación tan complicada no puede llevarse a efecto sin una colaboración con el gobierno de España. Por eso creo que es fundamental que haya diálogo, que haya lealtad institucional, que haya colaboración, y desde luego desde el gobierno de Canarias tendemos la mano al gobierno de España, al gobierno del señor Rajoy, para que las relaciones se encaucen, para que entre todos podamos trabajar en favor de los ciudadanos. Aquí no podemos estar con pleitos, con peleas partidarias. Tenemos que estar al servicio de los ciudadanos en una coyuntura dramática como la que tenemos, como la que se nos avecina, con la que vamos a tener que afrontar próximamente. Por eso yo hago un llamamiento al gobierno de España a la colaboración y a la cooperación y a la lealtad institucional. Nosotros, desde el gobierno de Canarias, vamos a poner todo lo que sea necesario para reconducir este tipo de relaciones, porque si no, al final, los grandes perdedores son los ciudadanos. Muchas gracias, señor Espínola. Gracias por sus declaraciones esta noche en este envite. Digamos que en el vórtice del huracán que estamos viviendo, en medio de este follón tremendo, crisis, recorte, situación de emergencia nacional y particularmente canaria. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también a los estudiantes de periodismo, a los compañeros periodistas. Hasta la próxima oportunidad. Y Emilia también. Hasta la próxima semana, compañera. Y a ustedes muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas noches.